Ahora sí. Bien. Bueno. ¿Qué es lo que vamos a ver ahora? Lo que se denomina teoría de los estados límites o también teoría de falla o teorías de rotura. La primera parte es una serie de definiciones, después vienen una serie de conceptos y características, y después ya nos metemos un poco en los tipos de estados límites. A ver, ¿qué es un estado límite? Simplemente como concepto general y amplio, ¿no? Aunque está particularizado hacia una estructura. Pero un estado límite es aquel estado de situación del comportamiento de una estructura o de una parte de esta o de una porción de esta que establece un cambio o un límite entre dos estados de comportamiento. ¿Sí? Ahora, si ustedes a esta definición le sacan estructura o parte de ella, una porción, y leen, es aquel estado de situación del comportamiento de una persona que establece un cambio, un límite entre dos estados de comportamiento, también lo podríamos denominar como estado límite. Es decir, es cuando a uno se le salta la chaveta o se le salta la cadena, bueno, es exactamente eso produce, es un estado límite en el comportamiento humano. Así que, bueno, simplemente para que, muchas veces yo a veces trato de dar determinados conceptos vinculados al comportamiento humano en distintas ramas, y van a ver que existen un montón de analogías. Entonces, dicho esto, y ahora sí continuamos con las estructuras y con los cuerpos con los que uno trabaja, la pregunta es, bueno, ¿cuántos tipos de estados límites hay? O no cuántos, sino los tipos de estados límites que uno puede llegar a ver sobre una estructura. Bueno, uno puede establecer un estado límite para un punto, para una sección o para una estructura. Es decir, yo de repente puedo decir, a ver, mira, este punto dentro de esta estructura alcanzó un estado límite. Por ejemplo, alcanzó la tensión admisible. ¿Sí? O puedo decir, no, alcanzó la tensión de fluencia, porque la tensión admisible, en definitiva, es un límite que, sí, es decir, es un límite para lo que establece el reglamento, pero en realidad no existe un comportamiento real y un cambio físico en el comportamiento del material. Sigue comportándose dentro del periodo elástico. ¿Entendido? Entonces, eso es también lo que puede pasar. Pero, a ver, un segundito. Ahora sí. Pero, a ver, fíjense, también uno puede establecer un estado límite, por ejemplo, de una sección. Por ejemplo, miremos lo siguiente. A ver, paro de compartir y les comparto en realidad otra cosa. Que es lo siguiente. A ver, ¿dónde lo tengo acá? Ahí está. A ver, tomemos este caso muy sencillo. Imaginen que yo tengo una viga simplemente apoyada. E imaginemos que yo le pongo una carguita P. El diagrama de momentos, ustedes saben perfectamente que es disculpe, creo que no está compartiendo nada. No estoy sí, tienen razón, perdónenme. Ahora sí. Lo único que dice es, imaginemos que tenemos esta viga simplemente apoyada, con una carguita en el medio. El diagrama de momentos es este de acá, ¿no? Este es el momento máximo que vale P por L sobre 4. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Ahora, ¿cuándo decimos que a esta estructura la tengo que redimensionar? Bueno, cuando en el punto más alejado o el punto más solicitado, la tensión es mayor que la tensión admisible. Ahora, ¿eso cuándo se da? Se da primero para esta sección, la sección del medio, M. Y para esa sección M, ¿qué es lo que pasa? El diagrama de tensión es como es. Es algo como esto. Positivo abajo, negativo abajo. Cuando alcanzo la tensión admisible, dice, bueno, perfecto, desde el punto de vista del reglamento, yo no puedo
no puedo mantener esa sección que adopté, tengo que cambiarla. Ahora bien, la verdad es que esta sección puedo yo seguir incrementando los valores, ¿no? Puedo seguir incrementando el valor de la carga. Sigo incrementando el valor de la carga P, las tensiones siguen aumentando y uno alcanza en un determinado momento acá la tensión de fluencia. La tensión de fluencia. Ahora, fíjense y decir, bueno, mira, cuando alcanza la tensión de fluencia ya digo, bueno, esta estructura no aguanta más. Y alguien podría decir, para un poquito. ¿Por qué? Si vos en realidad lo que no aguantan más son los puntos que tenés arriba. Imaginemos que uno tiene una sección rectangular como esta de acá, ¿sí? Y el diagrama de tensiones para esto es algo así. Entonces, ¿por qué? Si todos los otros puntos, es decir, todos los puntos que están un infinitésimo por debajo del borde superior y por arriba del borde inferior, tienen una tensión sigma menor a la tensión de fluencia. Esos pueden seguir tomando más carga. De hecho, si yo sigo incrementando la carga, se produce algo que se llama plastificación de la sección. O plastificación parcial de la sección, donde se alcanza la tensión de fluencia en las fibras más alejadas, pero después empiezan a ir plastificando las intermedias. Y uno se encuentra con esto negativo y esto positivo. ¿Y hasta cuándo puedo seguir incrementando? Y lo puedo seguir incrementando hasta que todos los puntos de esa sección alcanzan la tensión de fluencia. O sea, tengo un diagrama de tensiones que es algo como esto. ¿Entendido? Entonces, eso es la plastificación total de la sección. Entonces digo, bueno, mira, la verdad que esa sección alcanzó ya no puede tomar más carga, entonces digo, bueno, sí, ahí sí establezco como que esa es la falla de la sección. O sea que fíjense que yo puedo establecer, como le dije antes, la falla de un punto como un estado límite en el comportamiento de la estructura, puedo establecer la falla de una sección como el estado límite en el comportamiento de una estructura, o lo siguiente. Ahora, fíjense, si la sección M ya no puede tomar más carga, ¿qué es lo que pasa? La viga simplemente apoyada es como si tuviera acá una articulación. Se genera algo que se denomina articulación plástica. ¿Entendido? Ahí esa sección no puede tomar más carga. Ahora, fíjense, ¿esto es una estructura isostática? Si se me genera una articulación ahí. No, sería un hipostático. Sería un hipostático, exactamente. Entonces, en este caso, la falla de la sección implica además la falla de la estructura. Pero esto no siempre es así, porque yo puedo tener esta estructura, mirá. Con la carguita P en el medio. El diagrama de momentos es algo así. El momento negativo, el módulo es más grande que el momento positivo, ¿no? Si ustedes lo resuelven, eso le da más grande. Ahora, P yo la puedo seguir aumentando. La primera sección que va a fallar va a ser la sección del empotramiento. Entonces, cuando falla, se me transforma en esta estructura. Acá se me genera una articulación plástica. Ahora, ¿la falla de la sección implica la falla de la estructura? No, porque eso termina siendo un isostático. ¿Entendido? O sea que en estructuras hiperestáticas, la falla de la sección no necesariamente implica la falla de la estructura.
¿Y por qué digo no necesariamente? Porque para este estado de carga no hay problema, pero yo puedo tener un estado de cargas en donde al mismo tiempo el momento negativo y el positivo alcanzan su momento de plastificación total. Entonces pueden fallar las dos secciones simultáneamente. ¿Entendido? Entonces por eso no necesariamente la falla de una sección implica la falla de la estructura. Entonces estos son los tres tipos de fallas que nosotros vamos a estudiar. ¿Me expliqué hasta acá, chicos? Sí, profe. Bien. Bueno. El estado límite de un punto, nosotros lo vamos a ver en estabilidad 2. Es decir, vamos a estudiar qué es lo que pasa cuando falla un punto, cuando un punto alcanza un estado límite. Y lo vamos a ver en este tema. El estado límite de una sección también lo vamos a ver en esta materia. Es el último tema que vamos a ver, es el que viene. Y estado límite de una estructura lo vamos a ver en estabilidad 2, a modo introductorio, pero fundamentalmente ustedes lo van a ver en estabilidad 3. ¿Me expliqué? ¿Con esto? Esto a modo introductorio, ¿sí? ¿Se entendió, chicos? Sí. Bien. Un poquito más amplio la explicación, pero me parece que vale la pena porque ganamos tiempo para después, para lo otro que tenemos que ver a posteriori. Muy bien. Bueno, a ver, ahí está. Bien. Bueno, ¿a qué le denominamos estado mecánico tensional? El estado mecánico tensional es un conjunto de relaciones entre tensiones y deformaciones, para los cuales el material posee las mismas características y propiedades, o similares. ¿Entendido? Entonces, los estados mecánicos tensionales que se distinguen son el elástico, el plástico, el de rotura y el viscoso. Fíjense que para el estado mecánico elástico, que es cuando yo tengo una relación, por ejemplo, lineal entre tensiones y deformaciones, todo ese conjunto de relaciones o de puntos sigma epsilon que tengo tienen la misma característica. Es decir, a ver. Para decirlo y aclararlo. Cuando yo tengo el diagrama sigma epsilon y estoy con este diagrama base, para todo este conjunto de puntos, para todo este conjunto de puntos sigma epsilon, ¿qué es lo que pasa? Bueno, todos esos puntos tienen las mismas características. Es decir, yo puedo llegar a cargar hasta este nivel, cuando descargo, la curva de carga y descarga coinciden y además el material queda sin deformaciones permanentes. ¿Entendido? Entonces, todos esos puntos tienen un comportamiento elástico. Si yo ahora me voy a todo este sector, bueno, todos los puntos van a tener un comportamiento plástico, es decir, con características similares. Yo descargo y siempre me voy a encontrar con una deformación permanente del material. ¿Entendido? ¿Sí? Bien. Sí. Bueno. Ahí sí, vamos, ahí estoy. Vamos un poco a eso. A ver. ¿Me esperan un segundo, por favor? Un segundito. Bueno, disculpen. A ver, el estado mecánico, ¿de qué depende? ¿O cómo determinamos el estado de tensión en un punto? Bueno, primero, nosotros teníamos las fuerzas activas y fuerzas reactivas actuando sobre una estructura, eso constituye las fuerzas exteriores, que ahí denominamos FE, con las fuerzas exteriores determinábamos las solicitaciones internas, es decir, el diagrama de características, y con el diagrama de características determinamos el estado de tensión para cada punto
del cuerpo, o para los puntos que nosotros considerábamos que queríamos determinar el estado de tensión. Y el estado de tensión quedaba reflejado a través de definir el tensor de tensiones para una determinada terna y para un punto. ¿Estamos de acuerdo? Esto es lo que sería esta primera parte. Ahora bien, el estado mecánico del material en un punto, es decir, el estado tensional del punto, depende de las fuerzas exteriores y de las solicitaciones internas, pero no depende en forma exclusiva. Es decir, el estado tensional en un punto no depende exclusivamente de esto, por más que uno lo determinara de esta manera. Entonces la pregunta es, ¿de qué otros factores dependen? Bueno, depende del tiempo de aplicación de la carga, o de la velocidad de formación del cuerpo. Depende también del estado tensional del material en los puntos vecinos. Esto es bastante obvio, es decir, un punto no se deforma solo, sino que la deformación, como existe continuidad, tiene que estar acompañada de lo que le pasa a los puntos que están en el entorno de dicho punto hasta un determinado lugar. ¿Entendido? Entonces, y si el estado de formación depende del estado de tensión, el estado de tensión en un punto también depende de las tensiones en los puntos vecinos. Depende también de la temperatura. Fíjense que no es lo mismo someter a un cuerpo a esfuerzos a una determinada temperatura ambiente como a otra temperatura. De hecho, fíjense que el acero, por ejemplo, a 40 grados o a 30 grados a temperatura ambiente, tiene una determinada resistencia y el estado de tensión es 1. Pero justamente el estado de tensión de ese mismo cuerpo a temperaturas de 1200 grados o 1500 grados hace que uno lo pueda deformar con muchísima más facilidad. ¿Entendido? De hecho, tengan en cuenta que, fíjense que el acero a 500 grados Celsius reduce su capacidad resistente al 50%. ¿Me expliqué? El acero a 500 grados Celsius reduce su capacidad resistente a la mitad. Ahora, 500 grados Celsius es mucha temperatura, y sí, nosotros nos quemamos, es obvio. Pero tengan en cuenta lo siguiente, si ustedes agarran un fósforo y lo encienden, la temperatura del fósforo, de esa llamita, está en 670 grados, más o menos, aproximadamente. ¿Sí? Ahora, fíjense que cuando los aviones impactaron sobre las Torres Gemelas, eran aviones que habían despegado hacía muy poco tiempo, las alas estaban totalmente cargadas de combustibles y se produjo una gran explosión. Con lo cual la temperatura a la cual estuvieron los sectores en los cuales esos aviones impactaron estaba a una temperatura mucho más elevada y además con una carga térmica muchísimo más grande que 700 grados Celsius. Los edificios tenían una estructura que no era de hormigón, sino era de acero. Con lo cual, fíjense que si en promedio había una temperatura de 1000 grados y a 500 grados la capacidad resistente del acero se reducía a un 50%, imagínense qué pasaría a esa estructura a 1000 grados. ¿Quedó claro? Un poquito la consideración esta. ¿Sí? Bueno. Y otras suposiciones acerca de la continuidad del material. Y otros factores que, bueno, por ahora no nos interesa indicar. Bueno, estos son un par de comentarios, se los dejo a ustedes para que lo lean, que tienen que ver con que, bueno, muchas veces el estado mecánico en un punto entra en contradicciones con la hipótesis que nosotros venimos adoptando de continuidad del material. Es decir, cuando un material se fisura o se agrieta, pierde la continuidad. Entonces, justamente el hecho de que un material se fisure o se agriete tiene que ver con la estructura atómico-molecular del material y no la puede describir la hipótesis de material continuo. ¿Entendido?
Bueno, en definitiva, el estado de tensión y de formación en un punto no depende pura y exclusivamente de las solicitaciones, depende de muchos factores, inclusive de otros que no hemos mencionado, porque o bien no están bien estudiados o bien analizados, o los resultados que arrojan, hay ciertas dudas sobre la validez de los mismos, es decir, todavía están en una etapa de discusión y de análisis. Bueno, para nosotros, en lo que queda de lo que nosotros vamos a tratar este tema, nosotros vamos a considerar pura y exclusivamente que el estado mecánico de un punto queda definido por el estado de tensión en un punto determinado por las solicitaciones internas. ¿Quedó claro? ¿Mm? ¿Se entendió, chicos? Sí, sí. Bien. A ver qué hora es. Seguimos 10 minutitos más, por lo menos para avanzar un poquito más con esto, cosa que nos quede lo mínimo posible para la semana que viene. Dale, dale. Dale, sigamos 10 minutos y cuarto. Me chiflan ustedes y me dice Luis, son 1 y cuarto, terminamos. Bueno, estado tensional límite. Es aquel estado tensional que establece un límite entre dos estados mecánicos. Justamente, alcanzar ese estado tensional límite implica que se produce una variación en las propiedades o aspectos cualitativos del mismo. Por ejemplo, en un material dúctil, cuando aparecen deformaciones residuales o permanentes. Es decir, yo alcanzo la tensión de fluencia y a partir de ahí, si yo incremento un poquito más la carga, las tensiones para el modelo sigma epsilon que nosotros tomamos no se incrementan, pero las deformaciones sí, y cuando lo voy a descargar me queda con deformaciones permanentes. En el caso de un material frágil, la aparición de fisuras y grietas, ya se me empieza a romper. Recuerden que un material es más dúctil que otro, cuanto mayor capacidad de deformación tenga hasta alcanzar la rotura. ¿Entendido? ¿Sí? Un material es más dúctil que otro cuanto más deformable es para alcanzar la rotura. ¿Sí? ¿Me expliqué? Bueno. A ver, el objetivo de este tema es qué condiciones deberán darse para que se alcance un estado de tensión límite. Y si el estado de tensión está caracterizado por el tensor de tensión, la pregunta es, yo tengo ahí 9 valores, o 6, porque es simétrico. Entonces la pregunta es, cuando alcanzo el estado tensional límite, ¿de qué va a depender? ¿Depende de los 6 valores al mismo tiempo? ¿Depende de la componente de mayor valor? Es decir, supongamos que sigma i octavo zi alcance el mayor valor. ¿Depende del valor de la traza? ¿Dependerá del determinante? ¿Cuán grandes deberán ser estos componentes del tensor de tensiones para alcanzar un estado tensional límite? En el sentido, si todos van creciendo, ¿hay uno que se tendrá que despegar en el valor que alcanza respecto a los otros? ¿O no? Bueno, entonces, el objetivo del tema es lo que está resumido ahí en color distinto, que es estudiar y analizar qué condiciones deberán cumplirse o darse para que se alcance un estado de tensión límite. ¿Entendido? Y entonces, nosotros vamos a ir con lo siguiente. Perdón, primero vamos a definir la resistencia de una estructura. La resistencia de una estructura vamos a decir que es la capacidad que tiene la misma de pasar de un estado mecánico a otro. Esa es básicamente la definición de resistencia de una estructura. Y diremos que una estructura será más resistente cuanto mayor sea su capacidad para pasar de un estado mecánico a otro. ¿Entendido? ¿Sí? Bueno. ¿Cómo se mide esta capacidad? ¿Cómo se mide esta capacidad? Bueno, en principio, a través del valor de las fuerzas que deberán aplicarse para que justamente
esa estructura deje de comportarse de una manera y pase a comportarse de otra manera. Eso es básicamente como uno puede medir la capacidad, ¿no? Entonces, ¿cuánto yo tengo que incrementar la fuerza que le estoy aplicando a la estructura para que justamente se deje de comportar de una manera y pase a comportarse de otra? Ahora, fíjense que yo puedo tener una estructura determinada, cargada de una determinada manera, y si yo voy incrementando en forma proporcional las cargas, bueno, va a terminar fallando un determinado valor, una determinada sección y después por ahí la estructura misma. Ahora, si yo la cargo de otra manera, la estructura se va a comportar de otra manera y probablemente lo que termine fallando sea primero otro punto distinto al primer esquema e inclusive una sección distinta. O sea que, como dato, la capacidad de esa estructura va a depender en cierta medida de cómo es la configuración de cargas de la propia estructura. ¿Entendido? ¿Sí? Esto, obviamente, como todas las cosas, crea un problema. A ver, hasta ahí. Bien. ¿Cómo se calcula entonces? Bueno, a ver, o cómo lo calculamos. Nosotros vamos a partir de las tensiones máximas, es decir, del estado tensional en el punto más peligroso del sólido, es el que en general tiene las mayores tensiones. Este estado tensional se lo va a comparar contra el estado tensional límite, y esto va a permitir sacar conclusiones respecto de la seguridad de la estructura. Entonces, en eso vamos a hablar de resistencia o de reserva de resistencia de dicha estructura. Así que, aparentemente, el camino para poder encontrar o alcanzar un estado de tensión límite es bastante sencillo. ¿Sí? Tengo, mejor dicho, para conocer la resistencia de una estructura, tengo el estado de tensión a la cual está trabajando, lo comparo contra un estado de tensión límite y veo si estoy muy cercano al mismo o muy alejado. Entonces eso me va a hablar de, bueno, mira, tengo una resistencia chiquita todavía, no lo carguemos mucho más porque probablemente se entre a fallar esto. O, no, mira, la verdad que estoy bastante alejado del estado de tensión al límite, así que lo podemos seguir metiendo carga bastante todavía. Bueno. Y es importante siempre conocer, cuando yo tengo una estructura que está en funcionamiento, saber cuál es la resistencia a la misma y qué capacidad remanente le queda. Pero no todo es tan sencillo. El primer problema es que es bastante complejo determinar los estados de tensión límite de una estructura. ¿Por qué? Porque para poder determinar los estados de tensión límite de una estructura, yo tengo que agarrar a la estructura y ensayarla. Y la verdad que los ensayos que se pueden realizar en el laboratorio no son muchos, son pocos. Y son los que están indicados básicamente. Un ensayo monoaxial de tracción, monoaxial de compresión o de distorsión pura. Estos ensayos son fáciles de reproducir en laboratorio y son fáciles de materializar. Tengan en cuenta que yo tengo infinidad de estructuras y para poder llevarlas, ensayarlas en laboratorio, tendría que, por aspectos de semejanza, reducir esa estructura a una estructura similar desde el punto de vista geométrico y de cargas y ensayarlo, para recién ahí poder alcanzar o determinar su estado de tensión límite. E inclusive muchas veces las estructuras están cargadas con muchas combinaciones de carga, no solo con un estado de carga determinado, sino con varios estados de carga. Así que la conclusión de esto es que la determinación de los estados tensionales límites tiene una primera falla o un primer problema, que es la cantidad de ensayos que se pueden llegar a realizar. Son muy pocos. Y esa es la conclusión que está dicha. Ahí estamos. Bueno, el segundo problema que presenta esta metodología, que aparentemente parecía bastante sencilla, es la extrapolación de esta forma de estudio, ¿no? Porque
yo voy a tener otros estados de tensión caracterizados por sigma 1, sigma 2 y sigma 3. Es decir, si trabajo directamente con las tensiones normales, las tensiones principales. Entonces yo puedo ensayar cada material para lograr estado de solicitación y de tensión. Puedo construir un diagrama de tensiones sigma epsilon y determinar los puntos característicos en tales diagramas. Pero ¿qué pasa? Como les decía, se los adelantaba un poquito antes, este enfoque es inadmisible, porque por la infinidad de posibles estados de tensión que yo tengo para una sola estructura. Imagínense si yo tuviera que ensayar las infinitas estructuras que se construyen a diario en todo el mundo. Entonces, existen dificultades técnicas para poder llevar a cabo estos ensayos. ¿Entendido? ¿Por qué? Porque además son pocos los que se pueden llegar a realizar. Y además esto no solo tiene el problema de que lo tengo que ensayar para todos los materiales con los cuales yo podría llegar a construir una estructura. ¿Entendido? Claro, alguien me podrá decir, bueno, Luis, pero si yo voy a construir una estructura cero de hormigón armado, directamente tomo una estructura a escala, establezco los parámetros de semejanza, las cargas de semejanza, la geometría de semejanza, y ensayo esa. Es decir, la ensayo cuando yo estoy por construir esa estructura. Sí, es verdad, pero eso implicaría que uno, hacer todos esos estudios, no solo lleva tiempo, sino que también lleva mucho dinero. Y además implicaría que uno tendría que realizar estudios que hoy en día no están preparados los laboratorios para poder llevarlos a cabo. 2 minutos más y cerramos. Así termino esto, que son los problemas, y ya los dejo para que empecemos con un concepto nuevo en la próxima. El tercer problema está realizado con las técnicas de los ensayos. No existen infinidad de laboratorios que puedan realizar ensayos como los que nosotros estamos hablando. Y solamente los que pueden hacer son los más fáciles que acabamos de describir en el primer problema. Con lo cual los estados de tensión más complejos de realizar o no son posibles o no existen los laboratorios que los puedan desarrollar. Es decir, la aplicación de esta metodología, que parecía bastante sencilla, es bastante difícil y problemática. Conclusión, y con esto cierro, última diapositiva. Se hace necesario crear una metodología distinta a esta, que permita cuantificar y apreciar la medida del peligro o de seguridad que una estructura tiene a partir de un número limitado de ensayos. Y por eso se crea la teoría de los estados tensionales límites, o teorías de rotura, o teorías de falla. Creo que estos nombres han ido evolucionando y el más claro o el que mejor resume esto es la teoría de los estados tensionales límites, que es una parte de la ciencia que está en permanente y continuo estudio y análisis. Así que bueno, con esto terminamos y continuamos la clase que viene. No sé si me quieren hacer alguna pregunta o les ha quedado alguna duda respecto de lo que vimos. Me pasé 3 minutos de lo que había dicho de terminar al principio de la clase. Vengo mejorando bastante. Bueno, no sé si tienen alguna duda, algo que me quieran preguntar. Por mi parte nada, profe. Bueno. No, yo tampoco. Bueno, cortamos acá, chicos, entonces. Bueno, les deseo buena semana y nos estamos viendo el martes que viene.